Es importante ser responsable con las opiniones y no apresurarse a ratificar o negar la información. Le recomendamos a nuestros oyentes que verifiquen cualquier dato que se les presente en este podcast antes de tomar cualquier decisión. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a los amigos de Martuber Podcast. Como se los prometí hace unos días, íbamos a hacer todo lo posible por localizar a El Trueno Chávez y hoy se hace realidad. Hoy lo tenemos para el podcast. Trueno, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Martuber? Todo muy bien, muchas gracias por la invitación y por estar aquí compartiendo el espacio contigo. Oye, hermano, antes de comenzar esta plática que vaya que va a sacar truenos y centellas, tus redes sociales y plataformas en donde la gente te puede ubicar. Pues yo estoy en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok como El Trueno Chávez en todas las redes sociales, así aparezco en todas, entonces Sí. es fácil de ubicar. Oye, hermano, vamos a empezar con algo básico para que la gente tenga contexto de quién eres y cómo es que se va creando este personaje. ¿Cuándo y dónde naces? Yo soy del Estado de México Ujú. y nazco en el 2002, ahora sí que en las partes no tan céntricas de la ciudad, ahora sí que vivo un poco alejado de la ciudad, como 40 minutos, pero pues bastante bien, todo ha ido bastante bien por acá. Oye, hermano, ¿algún postre que te guste? Postre, híjole, güey, creo que siempre he sido muy panero, de los cubiletes de queso, Muy bueno esos. de ese tipo. Ja, Oye, ¿algún color que te guste? pues mi color favorito, yo creo que para vestir y así es el color como verde árbol, sí. Okey, okey. Bueno, con sí. ¿Dentro del núcleo familiar tienes hermanos o eres hijo único? Sí, yo soy el más chico de bueno, de 4 hermanos, 2 medios hermanos y como tal un hermano de sangre y, Ujú. pues, sí son más grandes que yo, o sea, yo sí soy el más chiquito. El más chico. Oye, y ya para ir entrando un poquito en tema, ¿tienes alguna carrera universitaria o técnica? Sí, sigo estudiando la carrera de administración de empresas y Órale. también enfocarme en el tema de marketing digital. Oye, ¿y cómo es que de estudiar algo que no está como tan enfocado al marketing, decidiste crearte un personaje que se llama El Trueno Chávez? Pues mira, o sea, yo empecé, desde muy chiquillo a trabajar, o sea, como desde los 15 empecé a querer tener mis propios negocios y así, y pues empezaba con tema de compra y venta, ¿no? De artículos, primero en Sí. escuelas y así, y ya luego, pues ya empecé a crecer un poco más en otros ambientes, pero en el tema de los negocios, siempre yo, o sea, para mí el punto más clave para conseguir un buen negocio es tener una buena publicidad. Ok. Entonces, volver mucho en la creación de contenido para marcas. O sea, primero en mi propia marca y ya luego, pues, empezaron a llegar de otras marcas a quererme, pues, contratar para llevarles yo las redes de sus negocios y llevarles las campañas y todo eso. Ujú. Y ahora sí que dejé mi negocio de lado, agarrando varios proyectos en el tema de marketing digital. Ok. Fue que yo también, como me sobraba tiempo y así, quería hacer como un proyecto personal. Y literal lo intenté probando en, pues, de comida, reseñas de viajes, de todo tipo, pero siento que no acababa de conectar con la gente. O sea, entonces empecé a meterme, siempre me ha gustado la lucha libre Ok. y sentí que era un medio donde podías conocer a muchas personas, porque la lucha libre mexicana tiene grandes exponentes, entonces creí que era, o sea, bueno, creí que es fácil meterme en el medio y poder entrevistar a ciertos luchadores, y sentía que con la máscara no iba a haber algún, o sea, ¿cómo decirlo? Un tapujo o algo de ese tipo, ¿sabes? Que la gente dijera: "Y no me gustó cómo se expresa, es medio mamón, es", o sea, como que con la máscara ya la gente te acepta. Y yo, pues, por eso incursioné en el Trueno Chávez y, pues, primero, pues, me acerqué con unos mascareros y les llevé mi concepto de decirles: "Me gusta el estilo de las máscaras clásicas", como la del Doctor Wagner, por ejemplo, es de mis máscaras favoritas, pero quería algo diferente que no fuera como el típico antifaz. Entonces, por Ujú. eso decidimos entre los 2 empezar a diseñar el diseño de mitad clásico, que es como este lado, y este que va con los truenos, y pues por eso fue que nos fuimos por el lado del Trueno Chávez, por el diseño de la máscara, más que nada. ¿Y el nombre como tal ya lo venías maquilando o el nombre lo extraes de algún personaje? No, el nombre lo traigo porque mi apellido, o sea, sí, de mi persona es Chávez, y
Y el trueno por el diseño de la máscara. O sea, realmente yo no tenía tan ideada cuál iba a ser el personaje como tal, solo sabía que quería llevar a cabo el concepto. Y cuando empiezas a diseñar la máscara, ¿recuerdas ese primer bosquejo que empezabas como a diseñar? ¿Tienes algún recuerdo de ello? Sí, o sea, yo me acerqué con el equipo, se llama Maquia Mask, los que me hicieron la máscara, y siempre fueron muy amables desde invitarme a su taller y me dijeron, ¿sabes qué? Vente desde temprano y nos vamos a estar todo el día aquí hasta que te vayas con tu máscara. ¿Estos brothers no están por el metro de Pantitlán? Estaban, es que, híjole, han tenido varias, cambios de De locaciones, pero locaciones. las últimas veces que los vi estaban por, ay, no, no sé, Catepec es, híjole, no me acuerdo bien dónde era, la verdad, Sí, no sí, por sí. la zona, pero sí, también me quedaba súper retirado, como a hora y media. Oye, cuando llegas a esta empresa que se dedica a la elaboración de máscaras, ¿cuánto tiempo se llevaron en el procedimiento de poder aterrizar colores, de que si era charol, que si era lame? Cuéntanos un poquito más de eso y sobre todo el tipo de tela que terminaste utilizando. Pues, o sea, tienen una gran, o sea, una amplia gama de telas, colores, de todo tipo, ¿no? Entonces llegamos desde temprano y primero nos fuimos por el diseño del antifaz. Les compartí las ideas y empezamos a trabajarlas ahí con ellos. Ellos son diseñadores gráficos, entonces me ayudaron muy bien con todo el tema del diseño del antifaz. Y ya para la parte de la elaboración de la máscara, pues ya pasamos a su área donde tienen las telas. Y pues primero escogimos el escamado porque era el que más me gustó, que es como este así como más brillosito, no sé si se alcanza a percibir en la cámara. Y pues el charol dorado con negro era la idea que ya traíamos desde el inicio. O sea, es así ya, desde que vimos el antifaz, sabíamos que era lo que íbamos a irnos por los colores. Inclusive estoy viendo a tu espalda que hay una segunda versión o tercera versión donde ya tienes un poco más abierta la parte de la boca, como muchos le dirían la pijamera y obviamente la dorada que es como esta negra, ¿no? Sí, justo. O sea, esta fue la primera que sacamos, pero mira, te lo enseño por acá. Sacamos esta que viene en corte japonés Mm. porque fuimos a comer al restaurante de Penta el Cero Miedo Sí, y pues íbamos a estar comiendo ahí con él y íbamos a sacar las entrevistas. Entonces necesitaba hacer una máscara de emergencia para poder claro, asistir a a la comida. sí. Y pues por eso fue que la mandamos a hacer de volada, pero realmente casi no la utilizo. O sea, sí es para reviews de comida o cosas de ese tipo nada más. Y la dorada, que es esta sí la verdad no la uso casi, solo se usó en una ocasión. Tiene una fachada como la del solar, ¿no? Ajá, o como, bueno, yo le agarré más como la de Fray Tormenta, Ándale, justo también trae una línea por ahí. sí, de ese estilo. Pero esta fue porque fuimos a grabar un video musical Mm. donde necesitaban pues unas máscaras originales y todo y que alguien se hiciera pasar por luchador. Y por si nos invitaron a nosotros y me escogieron a mí y los que nos invitaron eran conocidos de mi hermano. Ok, No querían que fuera la misma máscara, pero que sí tuviéramos los derechos de la máscara. ok. Entonces, pues fui otra vez con ellos y les dije que queríamos una máscara igual, pero con otros colores. Y realmente solo se usó para esa y para una entrevista que tuvimos con la Yedra porque era la que traíamos ahí en el carro ese día. Sí, de hecho ahí me acabo de chutar ese pequeño reel. Son como muy express, pero justamente cuando terminan de hacer el diseño, ya lo tienen prácticamente aterrizado, ya escogiste tela, charol y parte del contorno. ¿En cuánto tiempo te dijeron que iba a estar lista la máscara? De inmediato. O sea, es que fue un contacto muy directo. O sea, el concepto del trano yo ya lo traía como de 6 meses antes de empezar, pero como que no me había animado a dar el paso. Y justo se coordinó que un conocido mío estaba trabajando en el área de marketing de Pelón Pelo Rico y me dijeron, oye, si quieres te metemos como los influencers que traemos para la activación y pues vas a tener que pues agarrarte a pierrotazos con Facundo. Y yo dije, pues órale, ¿no? Entonces de volada le marqué a Maquia más que le dije, oye, necesito la máscara para 3 días. ¿Qué hacemos? Y ya me dijo, ¿sabes qué? Vente mañana al taller, aquí te vienes desde temprano y ya elaboramos tu máscara y te vas con ella ese mismo día. Y pues la verdad me quedé a ver todo el tema de cortes, costuras y aparte tienen una parte muy padre que tienen el corte del antifaz Ajá. con máquinas.
que eso es un poco que no lo había visto yo en otros mascareros. Porque tengo entendido que pues también se tienen que tomar ciertas medidas, ¿no? Pues, el tamaño de la cabeza, contornos, parte de la mandíbula, parte de los ojos para que te sientas más cómodo. Entonces me dices que este proceso fue muy, muy rápido. O sea, sí fue rápido en el sentido de que fue en un día, pero Sí. sí fue un día muy atareado, porque de entrada ellos traían encima la triple manía que estaba en ese momento, creo que era no recuerdo cuál era la verdad, Sí. pero estaba la triple manía ya a la vuelta de la esquina y estaban haciéndole todo el equipo a Psycho Clown. Uy. Sí, sí, ya ves que son equipos, pues sí, no tan sencillos porque son máscaras de látex y así. Entonces, pues ya me invitaron y me dijeron, te vamos a poner con los diseñadores a que primero te estén tomando medidas en lo que estamos haciendo el antifaz. Entonces, en lo que estaba él diseñando también el antifaz, me estaban tomando las medidas. Terminamos el antifaz, empezaron a hacer el corte del antifaz, empezamos a elegir las telas. O sea, ahora sí que todo el equipo se puso a Sí. trabajar al mismo tiempo para tenernosla en unas 6 horas, más o menos. Ok. Una vez que ya tienes máscara, personaje y te empiezan a invitar a este tipo como de activaciones como la que fue la de Pelón Pelo Rico, cómo fue esa experiencia, mejor dicho? Para mí fue muy surreal, ¿sabes? Porque primero yo siempre fui muy aficionado a la lucha desde muy chiquito. Luego la dejé ya cuando entras como a la secundaria. La dejé, ya no tenía tiempo como de seguirla. Se la llevaron la WWE de tela abierta aquí en México y pues ya de ahí le perdí como el hilo. Ujú. Y ya más grande, cuando empecé a tener mis negocios y todo, vi que pues obviamente ya me podía dar ciertos gustos y justo regresamos a la Arena México y me trajo muy buenos recuerdos de cuando mi papá me llevaba a la Arena México y todo eso desde muy chiquito y lo empecé a adoptar como de cada 15 días. Entonces, hubo un momento donde me di cuenta que ya estaba gastando mucho dinero en ir a la arena y como que dije, ¿qué puedo hacer para dejar de ser el aficionado de la 36 fila a ser la persona que se sienta a platicar con un luchador? Claro. Y ahí es donde quisimos empezar con el proyecto. Y pues justo se nos juntó con lo de la activación de Pelón y pues fue muy raro porque primero, sin tener ni 5 seguidores, o sea, ya estaba yo pues generando un contenido de muy buena calidad con grandes personalidades del medio, porque pues era una activación de Pelón Pelo Rico cuando indujeron al Pelón Encapuchado al Consejo Mundial. Entonces, pues estuve con buenos luchadores, con Omar García, el presentador del Consejo Mundial, y pues desde ahí se formó una buena amistad, tanto que hoy en día él fue el que me hizo el intro del podcast de Leyendas del Trueno. Entonces, este tipo de cosas que han ido pasando, o sea, fue todo muy rápido, la verdad. Y pues ya empezamos a querer sacar entrevistas, pero lo que yo no sabía era que sí se podía hacer de una manera sencilla hasta cierto punto, el encontrarte con los luchadores. O sea, porque, pues, simplemente, yo nunca estuve conectado en nada del medio de la lucha libre, no tengo ni familiares, ni conocidos, ni amigos, ni nada. Entonces, pues solo fue ir a buscarlos a las arenas y empezar a querer sacar la entrevista. Pero cuando ya estabas en las arenas, ¿cómo era ese contacto para que la gente tenga un poquito de contexto? ¿Cómo es ese contacto de acercarse al luchador? Porque obviamente sabemos que son esos héroes enmascarados, esos héroes para los pequeños. Y tú que prácticamente estabas como alejado o eras como ajeno a la lucha libre y conforme fue pasando el tiempo ya te empiezas a meter de lleno como de forma más face to face con el luchador. ¿Cómo empieza a hacer ese contacto con estos personajes? ¿Quién de repente te dice y te toma de la mano, vámonos a ir por acá y vas a hablar con este y con el otro? Cuéntanos un poquito cómo fue ese acercamiento hacia estas grandes figuras de la lucha libre. Pues mira, de entrada creo que nunca nadie me dio la mano de decir vamos con estos luchadores. O sea, solo el único consejo que me dieron fueron los de Maquia Más, que me dijeron nunca fanees a ningún luchador, por más fan que seas, porque los luchadores, y obviamente, ¿no? O sea, son estrellas de la lucha libre, eh, y la verdad, sí, como dices, hasta cierto punto, hasta superhéroes para muchas personas, Sí, el- pues simplemente era llegar en un plan tranquilo y ser como muy conciso con los luchadores. Creo que los primeros luchadores que entrevisté fue a Máscara Dorada y a Templario. ok. La verdad es que todos me abrieron la puerta súper bien. O sea, simplemente llegué con ellos
y terminando la función, ya ves que se ponen a vender ahí en los puestos de alrededor de la Arena México. Y nada más le dije, oye, ¿crees que podemos hacerte una entrevista de 3 simples preguntas? Y me dijeron, claro que sí, nada más espérame al final y con todo gusto. Y así me fui con todos al inicio en las arenas y simplemente sí te las daban, algunos no. Personales como Místico no me las dieron porque entiendo que creo que el Consejo Mundial los penaliza por estar dando Sí. entrevistas no permitidas. Entonces ahí es donde me di cuenta que el Consejo Mundial iba a ser como un retractor para mi contenido. O sea, no iba a poder escalar mucho porque ya había entrevistado a quizás los más importantes en las primeras 3 semanas. Entonces, fue que la verdad es que el contenido empezó a tener muy buena aceptación muy rápido por la afición de lucha libre y me contactaron de una organización que organiza un evento que se llama Cultura Libre, que fue su primera edición apenas. Y me dijeron, pues ven aquí, haznos un review del lugar, del evento y de los luchadores, los puedes entrevistar si tú quieres. Y la verdad es que yo estaba muy emocionado porque en el cartel aparecía que iba a ir todo el legado Wagner. Ok. A mí, siendo mi máscara la que más me había inspirado poder conocer aparte del legado, se me hacía muy, muy padre. A cierto punto, nada más ese día conocimos a Simón Blanco y a Silver King, al hijo de Silver, Al hijo. al hijo. Y la verdad es que de ahí creo que fue que conecté muy bien con Silver King. Nos hicimos amigos en el momento, no amigos, pero que hubo una buena plática y se quedó el, cuando necesites algo, échame un mensaje, ¿no? Claro. Y ya de ahí fue que empecé a sacar las entrevistas y me empecé a dar cuenta que sí, o sea, yo podía sacar entrevistas y empezar a acudir a arenas independientes y todo eso. Y me he tenido que informar, la verdad. O sea, durante el camino me he tenido que informar porque creo que yo me había quedado muy, muy vendado de los ojos al decir, para mí de niño la lucha libre era el Consejo Mundial y la AAA y hasta ahí, ¿no? Sí. Ya ahora que he estado adentro de los personajes me he dado cuenta que las arenas independientes son mucho más interesantes, hay muy buenos luchadores, y la verdad cómo se mueve económicamente el negocio de la lucha libre independiente a de empresas y así, me ha hecho querer pues meterme más en el independiente a conocer a más luchadores porque siento que no lo regula ninguna organización. Inclusive en las luchas independientes empiezas a conocer nuevos talentos, porque al final esos chavos son los que terminan empujando y esas leyendas que en su momento fueron íconos de la lucha libre, pues empiezan a quedar como maestros y las nuevas generaciones empiezan a empujar, ¿no? Por ahí se decía o se cree que Místico era una de esas gama alta en la lucha libre, ¿no? Y sobre todo porque estaba en un sector tan cerrado como es el Consejo Mundial. Y no sé, ¿tú qué opines acerca de ese primer catapultazo que él tuvo hacia Estados Unidos con un personaje totalmente diferente, entre comillas, porque al final era prácticamente el mismo diseño en la máscara? ¿Crees que el haber ido a Estados Unidos con una empresa con otro nombre le dio más experiencia o prácticamente lo sepultó? Mira, yo creo que un poco de ambas. Primero que nada, porque hoy en día las cosas son muy diferentes a como fue cuando Místico se fue a WWE. Una, porque no había redes sociales y todo para darte a conocer con la gente tenía que ser mediante, pues, entrevistas en canales de televisión que te quisieran aceptar para dar entrevistas y el boom que empezaras a generar. Para mí, Místico sí ha sido el último boom que tuvo la lucha libre. Creo que hoy en día está empezando a volver a levantar y va a haber nuevas estrellas y creo que sí hay ya algunos como Penta que lo empiezan a querer alcanzar. Pero lo que el Místico logró creo que no se puede repetir en el sentido de que pues sí fue el primer mexicano enmascarado, o sea, mexicano, mexicano, porque sabemos que Rey Misterio no es mexicano como tal, aunque porte la bandera y nos representa a todos, el primer mexicano en entrar a una empresa tan grande como la WWE. ¿Que Alberto del Río lo dejas de fuera? El Río se me fue totalmente. Bueno, Alberto del Río sí ha sido el más grande, pero ¿sabes por qué se me borra un poco de la memoria? Para mí Alberto del Río es un gran luchador, tanto que a la fecha creo que me sigue cayendo mal del gran personaje que tenía en WWE. Ok. Personaje de Rudo, la verdad, sí me hace que a veces olvidarlo, pero no, sí Alberto del Río se lleva, porque él sí supo triunfar en WWE, Sí, faltó a Místico. El tema que siento que no fue humilde en el sentido de querer aprender a hablar el idioma. justamente. Porque yo creo que si él hubiera preparado, o sea, prepararse y saber hablar en inglés, ni siquiera ser el mejor en el micrófono, porque su estilo de lucha era bueno, pero también no
entrar a un territorio de desarrollo y todo eso fue lo que los sepultó en el extranjero en su momento. Porque actualmente creo que ha sabido recuperar ese auge con todo lo que está haciendo ahorita en AEW y en New Japan. ¿Crees que Penta aún le falta un poquito de nivel como para ponerse a la par de lo que actualmente fue en sus épocas de gloria místico? ¿O prácticamente ya lo dejó atrás y Penta Cero Miedo ya está en el top de los luchadores mexicanos en el extranjero? Es que sabes que a mí Penta se me hace una persona muy diferente quizás a Místico. He tenido la oportunidad de platicar con ambos y siento que la humildad que tiene Penta, o sea, el cómo te recibe, o sea, yo me acuerdo que cuando lo entrevisté haber tenido yo ni siquiera yo creo que 5,000 seguidores en TikTok y nada de eso, y yo no había visto ninguna entrevista que le hicieran de ese tipo que no fuera en formato podcast, o sea, Ok. entrevistas en lugares. Y el decirme, mira, yo no acostumbro a hacer eso, pero por ti lo vamos a hacer, te voy a dar el foco, para mí fue muy grande y en tema laboral, creo que se ha sabido desenvolver muy bien en el estilo de lucha libre estadounidense. O sea, tú lo ves desde que la gente estaba esperando, no solo el mexicano, sino los estadounidenses con todas las señales que empezó a soltar WWE de su contratación. Y el recibimiento que tiene hoy en día, verlo, para mí lo que me voló fue cuando lo vi ahorita en la gira que tenían en Europa, creo que fue en Alemania, Sí. toda la arena coreaba el Cero Miedo, se me hizo algo brutal, o sea, se me hace algo que no se veía hace mucho tiempo una emoción por un luchador mexicano de ese tipo. Sí, digo, a mí no me has pedido la opinión, pero yo sí pienso que Penta Cero Miedo ya dejó atrás a Místico. Yo creo que el Penta ya está en otro nivel porque no recuerdo a Sin Cara en un evento como el que acaba de pasar, en donde la emoción fue tan grande o la espera era tan grande, y sí se ven los dos contextos muy diferentes de el auge que tiene. No sé si porque también el Penta domine un poco el idioma, supo conectar con la gente, ha sabido vender el personaje, y me refiero a que con sus diferentes eh, accesorios con los que ha salido, eso es lo que le gusta a la gente. Y si lo comparamos con un luchador que ha sabido vender en el tema de equipamiento, Dr. Wagner, ¿no? Entonces, yo creo que el Penta ya está en otro nivel. Digo, tristemente, por cuestiones, no sabemos si de empresa o la suerte, pues no le ha favorecido tanto a Místico. Pero bueno, cada quien tendrá sus opiniones y esperemos le siga yendo bien al Penta Cero Miedo en Estados Unidos. Sí, yo estoy seguro que les va a seguir yendo muy bien, la verdad. Oye, hermano, también por ahí hemos estado viendo videos en donde entrevistaste, no sé si era en el transfer o prácticamente ya había aterrizado Tinieblas Junior, que lo agarraste ahí. Hemos visto entrevistas con el Hijo del Santo, obviamente con la del Penta, con la Hiedra. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia de ver un luchador. Los has visto con máscara, los ubicas, sabes quién es, les pides que se pongan la máscara. Cuéntanos un poquito cómo han sido esas experiencias. Mira, yo creo que todos los luchadores que yo he conocido guardan muy bien su identidad. No, o sea, creo que el único luchador que conozco sin máscara es a Silver, al hijo de Ok. Silver. Pero ya hay más porque sí se ha formado una amistad y ya de que algunas veces nos vamos a comer y cosas de ese tipo. Pero dentro del medio siempre andan enmascarados y pues ha sido muy, muy padre. Unas figuras sí me han. Bueno, es que te digo, como todo fue muy rápido al inicio, primero sí me emocionaba mucho ver a todos los luchadores, ya luego como que me fui calmando. Sí, Es muy pocas veces, ya las veces que digo, no mames, ahí está, güey, ¿sabes? Ya me sí, sí, toca. sí. Pero son figuras como Blue Demon, El Santo, Penta, eh, ¿qué otra recuerdo de las que tengo? Creo que así, que tenga así frescas esos tres, son los que sí el puesto nervioso, el tenerlos enfrente y decir, pues me tengo que rifar, ¿no? O sea, Oye, ¿y esa entrevista que haces con el Hijo del Santo, te temblaron las piernas? más o menos, es que creo que se vio de una manera muy rara, o sea, porque primero él tenía un meet and greet muy grande y pues yo llegué a formarme para ver si podemos sacarle una entrevista
y estaban en otras grandes empresas como los de la Tijera de la Lucha Libre o Más Lucha ahí esperando para sacar su entrevista. Y él salió a dar las entrevistas, le dio a ellos y por último me la dio a mí en medio de todo el público. Y ahí cometimos un error muy grande. Bueno, mi camarógrafo de ese día sacó la toma, pero no se fijó que justo estaba dando el sol a la cámara y no se veía nada. Dio contraluz. Ajá, y fue una entrevista que la verdad había quedado muy padre porque toda la gente lo empezó a aplaudir y a decir, no, Santo, te amamos y mil cosas. Y había quedado muy padre y cuando vi la entrevista no había nada. O sea, no, ya, o sea, no se veía nada. Entonces dije, puta, a ver si me la quiere volver a dar. Me esperé al final, me recibió, empezamos otra vez, o sea, le conté la situación, se rió y me dijo, órale, la sacamos de volada. Luego él se equivocó, entonces ya como que ahí nos reímos los dos, se hizo muy amena y ya fuimos sacando esa entrevista y se dio muy bien. De hecho, estamos ahorita en pláticas con su equipo para que vengan a Leyendas del Trueno muy pronto. Órale, qué padre. Felicidades por cómo has crecido y cómo has tenido ese contacto con grandes luchadores, con grandes leyendas. Y justamente para las personas que no han tenido esa oportunidad de tener ese contacto con esos luchadores, pues se vean reflejadas o se sientan como acobijadas por el trabajo que haces, ¿no? El trabajo de entrevistarlos, de platicar, de sacar su día a día, que sea en un poquito más un contexto de que no solamente ese es aquel deportista de alto rendimiento, sino que detrás de la máscara también hay una persona que siente, que llora, que ríe, etcétera. Justo. O sea, realmente creo que el propósito del podcast y creo que del Trueno Chávez nunca ha sido ser un entrevistador como tal. O sea, obviamente sí, hacemos entrevistas porque pues, es lo que hacemos, pero no voy bajo el concepto que tiene la mayoría de las personas que se dedica a este medio, que es el tema de sacar polémicas, y todo ese tipo de contenido. A mí la verdad no me gusta. O sea, y lo respeto y claro que lo consumo porque sí lo veo, pero ¿Ok? no me gusta yo hacerlo porque el propósito del Trono Chávez es que el luchador se sienta muy a gusto en el área de la entrevista, que se platique de lo que él quiera platicar. O sea, porque muchos luchadores me han dicho, a ver, es que estás muy verde. Y digo, pues claro, ¿no? O sea, llevo 8 meses en esto, Claro. tengo que curtirme, pero es que me dicen, es que tienes que escarbar más por cosas que aún no hayan salido a la luz. Y es que yo sí se los platico desde antes de empezarle la entrevista, es que mi plan no es sacar algo a la luz que tú no quieres que salga, pues si no ha salido es por algo. Claro, sí. Pues la chamba a otras personas que sí se dediquen a eso. Yo quiero que vengan, platiquen y nos cuenten algo muy ameno para que la gente pueda conocerlos más como en una plática donde seamos tres platicando, ¿no? O sea, que es yo, el luchador y el consumidor del video, ¿no? Es que justamente en este video que subí al canal estaba yo haciendo una crítica entre constructiva y un poco enfocado a cómo te estaban atacando. Y digo atacando porque vamos a ir entrando de lleno a esta pequeña experiencia que te toca con el hijo de Blue Demon Jr. Es normal que cuando un creador de contenido empieza a entrar de lleno a, valga la redundancia, a crear contenido, a tener entrevistas con ciertas personalidades, exista un cierto nerviosismo. Eso es normal, es normal. Y hay personas, y se me hizo de muy mala forma o actitud, el cómo te atacaron, ¿sabes? El cómo te empezaron a bombardear. Se vale que también uno tenga nervios y de repente las ideas no salen en el momento y luego interiormente uno se siente mal y dices, sí, no hice lo mejor, pero estás comenzando, son experiencias, pero qué mejor que tú nos cuentes esa anécdota con el hijo de Blue Demon Jr. ¿Cómo fue que se dio esa entrevista? ¿Cuánto tiempo te tardaste para poderla grabar? ¿Hubo un previo antes de realizar esa entrevista? ¿Y qué pasó después de que se acabe esa entrevista? Mira, yo creo que sí te va a gustar por ahí un poquito la historia de cómo se dio. Primero nos conocimos el día del Meet and Greet del Santo, porque sus tiendas estaban como a 6 cuadras una de la otra. Entonces yo ese día iba caminando hacia la tienda del Santo y pasé por la tienda de Blue y la persona me vio la máscara, la que trabajaba en la tienda de Blue, y me dijo, oye, está muy padre tu máscara, ¿es luchador? Y le dije, no, me dedico a hacer entrevistas de lucha libre y contenido de lucha libre. Me dijo, oye, qué padre, va a venir Blue en 15 minutos, ¿no te quieres esperar y lo entrevistas? Y yo dije, ah, pues, de lujo, el Santo está llenísimo, me voy a tardar la vida, mejor me quedo aquí a esperar a Blue. Ok. Ya llegó Blue Demon,
se juntó la gente, como unas 50 personas, se sacó la foto y me esperé hasta el final. Le pedí que si la podía hacer una entrevista muy rápida y, y ya, la sacamos, nos llevamos bien en el momento, se quedó el contacto de, estoy a punto de iniciar un proyecto de grabar un podcast, me gustaría ver si se pudiese que viniera usted al podcast. Y me dijo, mira, voy a abrir mi galería de arte otra vez porque la primera creo que tuvo un incidente y se quemó, la vamos a reaperturar y una vez que esté establecida, nos ponemos de acuerdo para que vengas y grabemos ahí y sirve que le demos un poco de publicidad a la galería de arte. Y le dije, perfecto. Pasaron yo creo que alrededor de un mes y medio y que estuvimos ahí insistiendo, ¿no? De cómo va la galería, ya, manas, ¿cómo va? Ya, ya. Hasta que se cuadró una fecha y llegó el día, ¿no? Ya era el día de la entrevista. Quedamos a las 4:30, llego yo a las 4. Y pues los de la galería fueron muy buena onda, todos nos pusieron todo para que el set quedara padre. O sea, nos dijeron, tú dime dónde quieres las cosas y nosotros te las ponemos para que quede bien. Entonces ya me ayudaron a organizar. Blue Demon habrá llegado yo como 5:30 y llegó un poco apresurado. O sea, sí traía como un poco de prisa yo, porque se le había hecho tarde y ya se le había empezado a juntar la chamba del día, normal. Es que justamente esa era una de las situaciones que yo digo en esta pequeña crítica que subo. Yo creo que traía un mal día o inclusive venía con tiempo encima. Por eso es que de repente su actitud se siente como muy acelerado, así como de que ya vamos a terminar, ¿no? Pero bueno, síguenos contando. Sí, un poquito yo también la sentí de esa manera, pero bueno, él llega a la entrevista y ya se sienta. Yo siempre con las personas que vienen, me gusta platicar con ellos, aunque son unos 10 minutitos, 5 minutos, aunque sea. Pero como para empezar a aflojar la situación con el entrevistado, ¿no? O sea, sentirnos en confianza los dos, conocernos Claro. más. Y como tú ahorita que empezamos me dices, oye, esto va a tratar de esto. Yo siempre, como volvemos a lo mismo, no quiero generar polémicas con los luchadores. Les digo, mira, traigo estas 15 preguntas, supuestamente me voy sobre este camino. Obviamente me gustaría que se viera más como una plática. Entonces, no sé qué tan abierto estés a que podamos salirnos un poco del guión. Y pues revísalas. Si hay alguna pregunta que no te guste, la borramos. Yo ahí, eso es con todos, ¿no? Yo me acuerdo que con Silver lo hicimos de esa manera y me dijo, siento que esta pregunta no va a aprender, ¿por qué no mejor te platico de esto que pasó este día, ¿no? Entonces ya ahí el entrevistado está poniendo de su parte como para que se dé una muy buena plática. Y en esta, Blue me dice, ¿sabes qué? No me las enseñes, yo sobre la marcha te digo si algo no me parece. Ok. Tener tanta experiencia me puso como en el, puta, no sé si algo no le vaya a parecer. Yo desde ahí como que ya algo me vibraba que no iba a salir al 100. Pero bueno, dije, ya estamos aquí, vamos a sacarla. Paso al baño y justo en ese momento se habían ido a comer todos los de la galería y que se nos mete un fan No. haciendo el baño y escucho que le preguntan a mi camarógrafo, oye, disculpa, ¿sabes si esta es la tienda de... No manches, Blue, ¿estás aquí? O sea, como que era una persona que no tenía fans de encontrarse a Blue Demon, solo quería saber Claro. que era la tienda de Blue Demon. Entonces, pues como que Blue Demon se molesta de que se nos metieron hasta el segundo piso y le dice, no, no, usted no puede estar aquí, muchas gracias por venir, pero por favor retírese que estamos ocupados, ¿no? Entonces ya lo corrieron de la tienda y sí, el señor como que sí medio lo regañó y desde ahí me puse más nervioso porque dije, güey, siento que no trae tan buena actitud el día de hoy. Es que se ve, no hay como buscar el hilo negro, Trueno. La neta se ve. Se siente en la actitud. O sea, es que la hora, ¿no? De la entrevista, o sea, sí se... Sí, claro. El lenguaje corporal es así como de, ajá, ¿qué más me vas a preguntar? No, pues sí, es blanco. O sea, se nota. Claro, claro. O sea, yo ahí la verdad lo que quería era como, o sea, sí traía las preguntas de siempre, no todas, pues quiero aclarar, porque mucha gente dice, es que ibas muy mal preparado. No es que no traía todas así. El problema es que yo hago contenido, mi concepto sí es que la gente de la lucha libre me conozca, pero mi proyección del trueno es que llegue a gente que no conoce al 100% la lucha libre. O sea, Claro. tengo un público, pues más, que no conoce muchas veces la lucha libre, que son de otros, sociedades, de otro tipo de ambientes también,
Y me gusta que cada vez por el contenido se acercan y me dicen, oye, por ti empecé a ver la lucha libre y ahora me gusta mucho. Entonces, cuando él me dice, no me das las mismas, o sea, porque él hice la primera pregunta, nada, le dije, oye, para la gente que no te conozca un poquito, cuéntanos un poco cómo es crecer en una casa con una de las leyendas más grandes de la lucha libre a la par que el Santo, ¿no? Y desde ahí me cortó la entrevista y me dijo, mira, si me vas a hacer las mismas preguntas de siempre, mejor no la vamos a hacer. Si traes unas preguntas más padres, la hacemos otro día con todo gusto. Y dije, güey, no mames, ¿qué hago? Pues dije, pues me la saco de donde caiga, ¿no? Pero yo ya traía la intriga de decir, güey, no sé si la próxima pregunta no le vaya a gustar. Entonces yo ya de ahí empecé el nerviosismo y sí tengo que admitir que no estaba preparado para improvisar en una situación así, Pero de profesionalismo, ¿no? cuando tú notas que él ya te puso la barrera, obviamente sí dices, ¿qué voy a improvisar? ¿Qué le voy a preguntar? Pero yo creo que hiciste una muy buena pregunta, inclusive hasta yo la hubiera hecho de arranque, porque justamente es bueno que de repente, valga la redundancia, le preguntes a alguien, oye, cuéntanos para que la gente que no está tan familiarizada con la lucha libre, pues sepa qué onda, ¿no? Y para estas personas piensan, o sea, ¿cómo me dices que no están familiarizadas? Pues que no sabes quién fue mi papá, no sabes quién soy yo. Entonces como que el grado de ego empieza a subir y pierdes piso. Pues sí, o sea, yo ahí sí no podría decirte qué habrá pasado por su mente, pero sí siento como el tema de decir, yo creo que así esa pregunta te la hayan hecho 1000 veces, siempre va a existir una persona en el mundo que no sabe quién eres. Claro. Entonces, siempre es bueno darle una recapitulada rápida, aunque sea una pasadita a tu libro para ver quién eres, ¿no? O sea, una leída de 5 minutos. O sea, yo lo que quería era empezar a, como no hubo esa plática, como que se empezara a alivianar la entrevista desde Sí, rompes el hielo con una pregunta básica. básica, exacto. Ya sobre la marcha y escuchando lo que él fuera diciendo, yo ya podía jalar los cables de donde yo quisiera. Porque, digamos, ahorita que hicimos la entrevista con Princesa Azul, así se dio. Nunca vi las preguntas, me fui medio acordando, pero más bien me fui sobre lo que ella decía y quedó una entrevista padrísima. Pero ahí sí creo que yo dije, no puedo dejar ir esta entrevista. O sea, es la entrevista más grande que voy a tener ahorita para el podcast. En ese momento, la verdad, las puertas estaban muy cerradas. O sea, creo que como el podcast era muy nuevo, nadie me quería dar ese bono. Y al yo tener esa entrevista con Blue, se abrieron todas las puertas. Ujú. Entonces yo ahorita, la verdad, sí me siento, o sea, la entrevista se fue dando de una manera complicada. Llegó un punto que te voy a ser 100% sincero, me ahogué. O sea, creo que a los 20 minutos ya dije, no puedo más, güey, me la estoy pasando bien incómodo yo, o sea, Sí. no estoy sabiendo sacar las preguntas. El señor, pregunta tras pregunta, siento que se está molestando más porque no vengo preparado y no están siendo buenas preguntas. Entonces dije, creo que la voy a cortar ahorita, a ver si se aliviana un poco y la retomamos, y si no, que ahí se quede, ¿sabes? Sí, justo porque dentro de esa entrevista que haces mencionas que vamos a hacer una pausa. ¿Y justamente es esa pausa a la que te refieres? Sí, 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 sí. O sea, yo necesitaba respirar, alivianarme y ya le digo cómo la ve, cómo la está sintiendo y me dice, bien, bien, solo ya vamos a apurarnos un poquito porque ya se me está haciendo tarde. Y dije, ok. Ahí, ahí mi camarógrafo, nos conocemos muy bien, mi camarógrafo y yo somos amigos desde hace mucho tiempo y como que sí notó mi expresión de decir, ¿qué hacemos, güey, no? Sí. Entonces, volvemos a reanudar con una pregunta porque él me dijo, hazle esta pregunta y ya vamos viendo. Y ya él, o sea, la neta, él empezó a hacerle preguntas a Blue también para como alivianar la entrevista y se empezó a volver una plática como de 3 personas. Y ahí Blue empezó a alivianarse un montón, ya empezó a platicar con nosotros, empezó a ser un poco más carismático, a querer platicar un poco más de historias, a responder las preguntas, aunque eran unas preguntas tal vez no tan innovadoras, ya quería platicar un poco más. Entonces esa pausa ayudó mucho a que sí empezara a conectar un poco más el equipo y sacar una buena entrevista y digo, yo creo que la parte que todos estaban esperando es qué pasó cuando él me dice que no respetó la máscara, ¿no? Sí, esa es una de las grandes boom. Fíjate que yo nunca había visto una entrevista con un luchador, llámese quien sea, y se haya puesto tan, entre comillas, agresivo, grosero o entre casi, casi encararte. Quizás como que se le olvidó que tú eres un creador de contenido y realmente no eres un luchador, porque esa es la realidad, no eres un luchador. Te pones esa máscara justamente para generar ese morbo y para crear
un contenido enfocado a la lucha libre. No nos vayamos tan lejos. Aquí tenemos al Potro de Acero, el cual pues viene de familia de lucha libre o está rodeado de gente de lucha libre, no es luchador y trae una máscara y no pasa nada. Se crea una polémica de las cosas buenas, cosas malas, etcétera, y luego vienes tú. Yo, siéndote muy sincero y muy comentario personal, siento que no la regaste, hermano. Simplemente cuando alguien se siente superior que los demás pasan estas situaciones. Pero bueno, aterrizando el punto, llega este momento incómodo, perdón, en donde ya te cuestiona sobre, llegas sin máscara, no respetas la máscara, te presentaste con un nombre que no es el que actualmente conocemos. ¿Cómo fue esa sensación cuando ya te empieza a atacar? ¿Tú lo sentiste como un regaño, como ataques? O sea, creo que en el momento me empecé a sentir como bombardeado, no te voy a mentir, o sea, sí empecé a sentir como ¿por qué, güey? O sea, ¿por qué la entrevista se está dando de esta manera? O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué le he hecho que no ha querido entrar como en la plática, no ha querido darse y ahora estamos entrando en un tema ya de mi persona fuera de la cámara, ¿no? O sea, ya dije, o sea, ahora resulta que yo no puedo llegar y presentarme sin máscara, ¿sabes? O sea, a mí eso a mí me hace cuestionarme mucho porque no solo es Blue Demon, ¿eh? O sea, son muchos luchadores los que me han dicho o que se han puesto en un plan pesado en el decir, ¿por qué traes máscara? Sí, Yo digo, ¿por qué a uno que es un creador de contenido pequeño te critican el traer una máscara, pero sea el escorpión dorado que todo el mundo lo conoce sin máscara, no existe un problema? claro. Claro, pues porque es un creador de contenido que es mucho más grande que que muchos luchadores y no les importa esa parte, ¿no? Entonces les abren la puerta para ese tipo de entrevistas porque saben que la publicidad va a ser mucho mejor. Sí. Sentí que me lo empezó a dar como un regaño. En el momento de la entrevista, la verdad, yo sí me fui muy sacado de onda. O sea, yo cuando me fui ya a mi casa, en el coche yo venía pensando no puedo creer que hice una entrevista tan mala en la entrevista más grande que tenía que hacer, ¿no? Oye, ahí te interrumpo. Cuando se acaba la entrevista, si se corte, chao, gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se paran normal? ¿Se despiden normal? ¿Te dice algo más? ¿Te vuelve a sermonear? ¿Qué es lo que pasó ahí? No, o sea, termina la entrevista y muy amablemente me dice, mira, porque, ¿viste la entrevista hasta el final? Sí, sí, claro. Yo le pedí el El consejo. hijo me podías dar, ¿no? Creo que él lo tomó esa parte como de un lado muy humilde de mi parte, el decir, mira, creo que no fue lo mejor que pude hacer el día de hoy, pero ¿qué puedo hacer para crecer, no? O sea, tú que ya has vivido tantas cosas, ¿qué puedo hacer yo para seguir creciendo? La verdad es que Blue Demon fue muy amable ya al corte de la cámara, me dice, yo no te estoy diciendo todo esto por mala onda, te cuento todo esto porque vas a tener que crecer y te vas a ir topando con personas aún más complicadas en este medio. Entonces, tienes que curtirte y la verdad, cuidar tu personalidad va a ser crucial. Entonces, yo la verdad sí le doy las gracias, primero que nada, por haberme recibido ese día en la entrevista, porque muchos luchadores hasta más pequeños no me querían dar la entrevista y él, siendo la persona que es, me dio la entrevista y agradezco mucho el tomarse el tiempo de ir a platicar con nosotros. Y la verdad es que tomo muy bien el consejo que me diga que tengo que cuidar mi identidad, porque creo que sí es cierto. O sea, creo que si estoy teniendo un personaje enmascarado, es para, pues, guardar una incógnita, ¿no? Entonces, yo sí me voy a ir bajo su consejo de yo voy a cuidar mi personaje y nadie más me va a volver a conocer sin máscara más allá de él ese día. ¿O algún sector de cuates que tú consideres que te pueden ver sin máscara? Y lucha libre. O sea, en medio de la lucha libre no voy a volver a pisar una arena sin la máscara o en ese tipo de ambientes, ¿no? O sea, sí estoy dispuesto a tomar el papel del Trono Chávez de lleno en el tema del mundo de la lucha libre. Oye, Fue amable, se pidió bien y me dijo, sigue le echando ganas y cuando tú estés más listo, le volvemos a dar una vuelta. o sea, cuando tú estés más listo, literal, así te dijo. O sea, cuando tú hayas mejorado, porque yo le dije que yo no me sentía al nivel de la entrevista. O sea, terminando la entrevista, yo le digo, oiga, señor, muchas gracias, le pido una disculpa porque creo que no estuve al nivel de la entrevista. Y ya fue que me dijo, no, tienes que seguir creciendo. Yo fui así contigo porque te vas a topar con personalidades más difíciles en este medio, pero más adelante le podemos dar otra vuelta si te sientes más listo.
Eso fue lo que me dijo textual. Si te sientes más listo, o sea, entre líneas te está diciendo otra cosa, hermano. Yo lo tomé como, o sea, no, es que la verdad no estaba tan preparado, ¿sabes? Son un buen entrevistador. O sea, es como si yo ahorita contigo me empiezo a poner de un plan pesado, ¿no? Ujú. Tú seguramente con los años que traes de trayectoria vas a saber cómo llevar la entrevista por ese lado. ¿Estás de acuerdo? Entonces, eso siento que fue lo que pasó el día de esa entrevista. Me faltó el saber improvisar y no Ok. el estar nervioso a la hora de la entrevista. Entonces, por ese lado, sí siento que yo tuve que haber dado una mejor parte de mí para sacar una mejor entrevista. Oye, y cuando... Sí, te escucho, te escucho, te escucho. Yo no volvería a tomar una entrevista con él hasta que no sienta que ya he estado en varias entrevistas y que ya empiezo a dominar lo que es hacer una entrevista, porque creo que yo no lo vi desde un punto de decir, es que creo que lo tomé muy a la ligera, ¿sabes? Creo que fue pues nos sentamos, platicamos, llevo mis preguntas y listo, ¿no? Y ahora me he dado cuenta que no, o sea, que hay cosas que no van a salir como tú quieres, o preguntas que a la gente no le van a parecer, o situaciones que tú no sabes si el señor tenga un mal día, si trae algún problema familiar, ese tipo, y saber conectar con el entrevistado en el mood que esté él, ¿no? Entonces, sí quiero prepararme un poco más para volver a darle una vuelta a esa y quitarme la espina de esa entrevista en algún momento. Oye, cuando hacen esa pausa, ese corte comercial, te acercas al cámara, el cámara, ¿cómo se llama? El camarógrafo, ¿Santiago? No. Guillermo. Guillermo. Cuando Guillermo, nota que se van como a un pequeño corte, se acerca, te aborda, ¿qué te dice? ¿Te aconseja para que te avientes otras preguntas más relax? ¿O él te pide algún tipo de autorización para poder también incluirse en la plática? No, eso sucedió durante la entrevista. O sea, sí, cortamos y Blue me saca su teléfono como para verlo, algunos pendientes que traía, yo creo, y mi camarógrafo me dice, oye, relájate, no estás escuchando a Blue, o sea, y es que eso sí era cierto, o sea, yo al ponerme nervioso, le hacía una pregunta y en lo que él estaba contestando, yo ya estaba pensando que otra pregunta podía estar bien colocada, pero sin escucharlo, simplemente yo sacando pues pregunta tras pregunta, ¿no? Y eso fue lo que no me gustó de la entrevista, que no le di esa recurrencia, porque hay un momento donde nos platicar lo difícil que era entrar a WWE en ese entonces, porque era un tema de mucho racismo, que si no, que si no eras estadounidense o tenías la corpulencia que ellos necesitaban, ya de entrada te decían que no. Entonces, yo ahí pude haber cortado mucha tela de esa parte de la entrevista, pero Sí. mejor me fui por otro lado por estar pensando en otras preguntas. Pero creo que cuando mi camarógrafo se da cuenta que yo no estoy sabiendo preguntar más cosas, o sea, cuando empieza a ver que ya me estoy quedando otra vez sin ideas, fue que saca él su primer carta de tirar una pregunta sin preguntar, y fue lo que para mí rescató la entrevista. Sí, bueno, se ve ahí obviamente que ya cuando preguntan sobre el tema de que si tenía como mucho pegue, por así decirlo, porque venían platicando del tema del vampiro canadiense. Y ahí es donde, pum, se rompe como la tensión, porque pues ya la atención de Blue Demon Jr. ya no es hacia el trueno, sino es hacia otra persona. Pero cuando tú ibas entablando las preguntas o las ideas que querías aterrizar, ¿en algún momento te llegaste a sentir desesperado por decir, te voy a hacer esta pregunta, pero ojalá que me la conteste bien, ojalá que esté bien estructurada o algo por el estilo ya al final de la entrevista? Te voy a ser 100% sincero, creo que sí me entré yo como en algún shock de la entrevista, porque al terminar la entrevista no recordaba nada, o sea, solo recordaba que no había estado bien. O sea, no me acordaba de cómo se había ido dando la entrevista como tal. Ok. Y digamos, yo he estado en tema de creación de contenido y así ya un rato, entonces yo estoy muy acostumbrado a la crítica, ¿sabes? O sea, si a mí me ponen comentarios de cualquier persona donde me dice eres muy irrespetuoso, no ibas bien preparado y lo que sea, no me lo tomo personal, nunca me he puesto a pelear con nadie en comentarios, simplemente agradezco sus comentarios y que estaremos trabajando más para mejorar, ¿no? Claro. Yo y los comentarios de la gente no me afectan, la verdad.
pero nunca había estado en una situación donde yo sentía que no le había caído bien o no le había agradado el formato a la persona que vamos a ir a entrevistar. Entonces, realmente yo no quería ver esa entrevista. O sea, cuando llevamos en el coche, me tomó 2 días el agarrar mi computadora, descargar los archivos y ver la entrevista completa. O sea, sí me afectó el decir, no lo logré. Ok. O sea, porque era una meta que yo me estaba poniendo el ir creciendo tan rápido y decir, yo lo tengo que lograr al ritmo al que vamos. Y un tropiezo de eso sí me afectó en ese momento. ¿Crees que necesitabas una enjabonada de este nivel como para que pudieras esclarecer el panorama, pudieras aterrizar mucho mejor el contenido y quizás prepararte un poco mejor, entre comillas? Y lo pongo entrecomillado porque todos los que hacemos este trabajo, obviamente elaboramos una escaleta y previamente preguntamos, hacemos un previo, cosa que yo he visto que lo haces y desde este lado yo no noto algo que hayas hecho mal, pero necesitabas que llegara este tipo de sacudida para reaccionar. Sí, 100%. ¿Sabes por qué? Porque mira, Blue habrá sido muy firme y muy fuerte con lo que me dijo, o sea, muy conciso. La verdad es que me recuerda como a los abuelos o los papás de antes, ¿sabes? O sea, como muy nadie te va a regalar nada. O sea, si tú quieres ganarte esto, búscalo y gánatelo, ¿no? Y la verdad creo que fue algo muy bueno el tenerlo con una persona como Blue Demon, este resbalón, porque no fue una persona grosera. Hay personas que tienen una personalidad dentro de la lucha libre muy fuertes, muy, como digamos, por ejemplo, Doctor Wagner, ¿no? Doctor Wagner es rudo, o sea, su personaje es de rudo, ¿no? Sí, hace poco también le hicimos una entrevista a él, de las rápidas que tenemos así de TikTok, y todo el tiempo igual como que no se dio como yo quería, ¿sabes? O sea, porque le hacía una pregunta y me interrumpía y se reía con la gente y en una de esas me dio una cachetada como de personaje, pero nunca una personalidad de la lucha libre me había tocado más allá o sea, allá de tocarme a mí, ¿no? Sí, Entonces, sí. ese tipo de cosas yo digo, a ver, güey, si una persona como Blue Demon fue de esta manera, un doctor Wagner, en una situación de una hora donde las preguntas no le van a gustar, creo que se podría poner mucho más pesada este tipo de ambientes. Entonces sí fue tengo que parar de estar buscando de golpe a las estrellas más grandes de la lucha libre para traerlas al canal y empezar a traer estrellas de nivel bueno que agraden con la gente, pero que también busquen ellos darse a conocer. O sea, ahorita, digamos, como Princesa Azul es una luchadora que sí empieza a tener un cartel dentro de la lucha libre, pero que busca también publicidad para ella. Entonces, traen la mejor disposición de venir a una entrevista. Cuando tú vas con una leyenda, te están haciendo el paro, si lo ves de esa manera, ¿no? O sea, te Sí. estoy a favor de venir a tu programa, güey. Entonces, siento que tengo que foguearme con las personas que tengan la disposición y ir viendo qué situaciones se dan para el momento en el que llegue a tratar con otra leyenda, estar bien preparado. Porque Oye, también, o sea, de la personalidad de cada persona, ¿estás de acuerdo? sí, 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 obviamente hay que estar preparados para ver si tiene un mal día o inclusive atreverte a preguntar, oiga, ¿qué tal su día? No, pues muy pesado. Entonces, desde que ellos ya te dicen muy pesado, sabes que a lo mejor la entrevista va a estar un poco tensa, ¿no? Entonces son como tips que de repente uno te puede ir dando, así como de, haz esta pregunta, empieza como iniciábamos hace rato, ¿no? Pues de qué color te gusta, algún postre o algo por el estilo, como para ir rompiendo los hielos y salirse de las típicas preguntas que normalmente les formulan. Pero desde este punto, te lo digo, sigue creciendo como vas, sigue formulando tus preguntas a como se te antoje hacerlas, obviamente tocando base con las personas a quien vayas a Claro, formulárselas, claro. porque justamente una escaleta en eso se basa, para llevar un control de la entrevista, para saber qué preguntarles. Pero pues tú sigue como vas. La verdad, felicito tu contenido. Muchas gracias por habernos dado esta entrevista. Y no te sientas como regañado y tampoco te sientas bajoneado. Simplemente tómalo como algo positivo, porque seguramente de esto que pasó malo, te van a venir muchísimas cosas positivas, Trueno. No, y te lo digo yo, o sea, primero que nada, muchas gracias a ti por el espacio y por el consejo que dices. Oye, esa pregunta creo que nunca la había considerado ¿cómo estuvo tu día, no? O sea, ya desde ahí puedes darte cuenta si viene bien o no trae tantas ganas de estar ahí o cosas de ese tipo, pero bueno, están haciendo el esfuerzo de
de sentarte a platicar un rato contigo de su vida. Sí, Y no, o sea, créeme que lo tomo muy a bien. O sea, el sentido de las primeras semanas la primera semana sí me trajo medio en jaque lo de leer es que primero llegaron comentarios muy buenos. O sea, la verdad, la comunidad de YouTube me dijo como trueno, estás empezando, no pasa nada, sigue echando ganas. Y luego ya empezaron a llegar los de hate. Pero eso te digo, realmente no me afectaron. Ya hoy en día no me siento bajoneado ni nada por el estilo. Yo veo la entrevista ahorita y me la vuelvo a echar todavía para ver qué errores cometí antes de irme a sí. otras entrevistas. Y como dices, la verdad es que sí se me han abierto más puertas. O sea, te voy a ser bien sincero, yo ahí había grabado apenas para ese 2 episodios en ese momento y uno todavía ni se publicaba. O sea, todavía no, 3 episodios y uno todavía no se había podido publicar, apenas se va a publicar por permisos de la AAA y cosas de ese tipo, ¿no? Pero yo sentía que si no se daba esa entrevista, sentí que no se iba a poder abrir nunca más, o sea, no nunca más, pero me iba a faltar todavía tiempo para que luchadores quisieran venir a conocer al Trueno Chávez en su podcast. Y a raíz de eso se me han abierto las puertas cañón. Ahorita ya tenemos todo el mes que entra lleno de las entrevistas para el Trueno Chávez. Entonces, Chingón. y agradezco mucho a Blue Demon porque haya sido como haya sido, ayudó a abrirme las puertas y era algo que tenía que estar en mi camino para yo aprender, ¿no? Entonces, también te doy las gracias a ti porque sé que esto pues le va a seguir dando foco al personaje y gracias por escucharme y darnos este espacio contigo. No, hombre, gracias a ti, hermano, por habernos dado pues parte de tu tiempo y de habernos contado esas experiencias que mucha gente pues no supo qué pasó al terminar esta entrevista, mejor dicho. Y pues me gustaría saber qué más sigue para el Trueno Chávez, para que la gente se quede a la expectativa de qué nuevos proyectos puedas tener. Pues mira, ahorita estamos enfocándonos en sí seguir claramente con nuestro proyecto que nosotros empezamos con el concepto de las entrevistas cortas de 1 a 2 minutos. Eso va a seguir habiendo con los luchadores que todavía nos falten por entrevistar, pero nos estamos queriendo meter un poco más en el mundo de la creación de contenido para YouTube. Ahorita ya traemos el podcast, pero vamos a empezar a hacer más tipo vlogs en sentido de, ya tengo ahí grabado un blog de cómo es el proceso de creación de una máscara, como lo que me preguntabas al inicio, ya se va a poder ver ahí en el canal cómo es exactamente paso a paso la creación de la máscara. También vamos a estar con algunas personalidades en clases de lucha libre para que vean cómo es una clase de lucha libre, entre otro tipo de contenidos que ya verán más adelante. Oye, hermano, estamos por despedirnos, pero antes de irnos, por favor, tus redes sociales. Claro que sí, yo aparezco como el Trueno Chávez en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube. Ahí pueden encontrar todo el contenido que ahí tenemos y nuestro podcast en YouTube y los clips pues en TikTok, Instagram y Facebook. Perfecto, hermano, te agradezco muchísimo. Que las buenas vibras sigan llegando y que el hate nos siga alimentando, dirían por ahí. Claro que sí, hermano. Muchas gracias por el espacio de verdad. Y pues seguiremos por ahí en contacto. Ya ahí nos podremos escribir si tenemos algo que platicar en algún momento. Hombre, te agradezco. Muchísimas gracias por haberte pasado el podcast. Esto fue uno de los episodios que más esperábamos, el poder platicar con el Trueno Chávez y esta anécdota que se lleva para seguir creciendo con el hijo de una leyenda como lo fue Blue Demon Jr. Recuerden que yo soy Martuber, las redes sociales están apareciendo justamente aquí abajo y si nos siguen, comparten y comentan, quiero decirles que los quiero mucho. Peace. Listo, se acabó, hermano. No, pues muchas gracias, hermano. ¿Cómo lo viste tú? Bien, bien, bien.